Bienvenidos a este canal Amiga de Fe, mi nombre es Flor. Les doy la bienvenida a un día más de nuestra lectura bíblica. El día de hoy estaremos continuando nuestra lectura en el libro de Números. Vamos a estar leyendo los capítulos 13, 14, 15 y el capítulo 16. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Les recuerdo tener sus Biblias a la mano para que me puedan seguir con la lectura del día de hoy, pero como siempre, si no tienen una Biblia, pues me pueden seguir en la pantalla. También les recuerdo que pueden pausar el video para tomar notas, para hacer apuntes, para subrayar, para hacer cualquier cosa que tengan que hacer en sus Biblias y después pueden continuar con el video. Así que vamos a iniciar en el capítulo número 13 del libro de Números. Moisés envía exploradores a Canaán. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: envía unos hombres a que exploren la tierra de Canaán, que yo voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad, tal como el Señor se lo ordenó. Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos eran hombres de autoridad entre los israelitas y eran los siguientes: Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén; Safat, hijo de Ori, de la tribu de Simeón; Caleb, hijo de Jefón, de la tribu de Judá; y Gal, hijo de José, de la tribu de Isaacar; Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín; Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín; Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de Zabulón; Gadi, hijo de Susi, de la tribu de José, es decir, de la tribu de Manasés; Amiel, hijo de Gemali, de la tribu de Dan; Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser; Naabi, hijo de Vapsi, de la tribu de Neftalí; Jeuel, hijo de Maki, de la tribu de Gad. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar el país. A Oseas, hijo de Nun, le cambió el nombre y le puso Josué. Moisés, pues, los envió a explorar la tierra de Canaán y les dijo: vayan por el Negev y suban a la región montañosa. Fíjense en cómo es el país y en si la gente que vive en él es fuerte o débil y en si son pocos o muchos. Vean si sus ciudades están hechas de tiendas de campaña o si son fértiles, y si la tierra en que viven es buena o mala, fértil o estéril, y si tienen árboles o no. No tengan miedo, traigan algunos frutos de la región. Esto sucedió en la época en que se recogen las primeras uvas. Los hombres fueron y exploraron el país desde el desierto de Sin, en el sur, hasta Rehob, en el norte, junto a la entrada de Amat. Entraron por el Negev y llegaron hasta Hebrón. Allí vivían Aimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón fue construida 7 años antes que Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, cortaron allí una rama que tenía un racimo de uvas y entre dos se lo llevaron colgando de un palo. También recogieron granadas e higos. A ese arroyo le pusieron por nombre Escol, por el racimo que cortaron allí los israelitas. Después de explorar la tierra durante 40 días, regresaron a Cades, en el desierto de Parán. Allí estaban Moisés, Aarón y todos los israelitas, y les contaron lo que habían averiguado y les mostraron los frutos del país. Le dijeron a Moisés: fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y estos son los frutos que produce. Pero la gente que vive allí es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de eso, vimos allá descendientes del gigante Anac. En la región del Negev viven los amalecitas, en la región montañosa viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y por el lado del mar y junto al río Jordán viven los cananeos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo: pues vamos a conquistar esa tierra, nosotros podemos conquistarla. Pero los que habían ido con él respondieron: no, no podemos atacar a esa gente, ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Decían: la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella, y todos los israelitas que vimos allá eran enormes. Y todos los hombres que vimos allá eran enormes.
Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas, y así nos miraban ellos también. Capítulo 14. Los israelitas se rebelan contra el Señor. Entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? ¿Para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo? Más nos valdría regresar a Egipto. Y empezaron a decirse unos a otros, pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo, y Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron a todos los israelitas, la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua, pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. A pesar de esto, la gente quería apedrearlos. Entonces la gloria del Señor se apareció en la tienda del encuentro, a la vista de todos los israelitas, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí? A pesar de los milagros que he hecho entre ellos, les voy a enviar una epidemia mortal que les impida tomar posesión de esa tierra, pero de ti haré un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Señor, tú, con tu poder, sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios sepan lo que vas a hacer, se lo contarán a los habitantes del país de Canaán. Ellos también han oído decir que tú, Señor, estás en medio de este pueblo, que te dejas ver cara a cara y tu nube está sobre ellos, y que de día vas delante de ellos en una columna de nubes y de noche en una columna de fuego. Si matas a este pueblo de un solo golpe, las naciones que saben de tu fama van a decir, el Señor no pudo hacer que este pueblo entrara en la tierra que había jurado darles, y por eso los mató en el desierto. Por eso, Señor, muestra ahora tu gran poder, tal como lo has prometido. Tú has dicho que no te enojas fácilmente, que es muy grande tu amor y que perdonas la maldad y la rebeldía, aunque no dejas sin castigo al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Puesto que tu amor es tan grande, perdónale a este pueblo su maldad, ya que has tenido paciencia con ellos desde Egipto hasta este lugar. El Señor castiga a los israelitas. El Señor respondió, bien, yo los perdono, tal como me lo pides. Pero eso sí, tan cierto como que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que han visto mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba una y otra vez en el desierto y no han querido obedecer mis órdenes, ninguno de ellos verá la tierra que prometí a sus antepasados, ninguno de los que me han menospreciado la verá, solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar y sus descendientes se establecerán allí. Los amalecitas y los cananeos viven en la llanura. En cuanto a ustedes, den la vuelta mañana y sigan por el desierto en dirección al Mar Rojo. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar las habladurías de estos malvados israelitas? Ya les he oído hablar mal de mí. Pues ve a decirles de mi parte, yo el Señor juro por mi vida que voy a hacer que les suceda a ustedes lo mismo que les he oído decir. Todos los mayores de 20 años que fueron registrados en el censo y que han hablado mal de mí morirán, y sus cadáveres quedarán tirados en este desierto, con la excepción de Caleb y de Josué. Ninguno de ustedes entrará en la tierra donde solemnemente les prometí que los iba a establecer. En cambio, a sus hijos, de quienes ustedes decían que iban a caer en poder de sus enemigos, los llevaré al país que ustedes han despreciado, para que ellos lo disfruten. Los cadáveres de ustedes quedarán tirados en este
este desierto, en el que sus hijos vivirán como pastores durante 40 años. De este modo ellos pagarán por la infidelidad de ustedes, hasta que todos ustedes mueran aquí en el desierto. Ustedes estuvieron 40 días explorando el país, pues también estarán 40 años pagando su castigo, 1 año por cada día. Así sabrán lo que es ponerse en contra de mí. Yo el Señor lo afirmo. Así voy a tratar a este pueblo perverso que se ha unido contra mí. En este desierto encontrarán su fin. Aquí morirán. Muerte de los 10 espías malvados. En cuanto a los hombres que Moisés había enviado a explorar el país y que al volver dieron tan malos informes, haciendo que la gente murmurara, el Señor los hizo caer muertos. De todos ellos, solo Josué y Caleb quedaron con vida. Los israelitas son derrotados en Horma. Cuando Moisés contó a los israelitas lo que el Señor había dicho, todos ellos se pusieron muy tristes. A la mañana siguiente se levantaron temprano, subieron a la parte alta de la región montañosa y dijeron: ya estamos aquí, vayamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues en verdad hemos pecado. Pero Moisés les dijo: ¿Por qué desobedecen las órdenes del Señor? Este intento va a fracasar. No sigan adelante, porque el Señor no está con ustedes. Sus enemigos los van a derrotar. Allá delante los esperan los amalecitas y los cananeos para pelear con ustedes y matarlos. Y puesto que ustedes han abandonado al Señor, Él ya no está con ustedes. Ellos, sin embargo, se empeñaron en subir a la parte alta de la región montañosa. Pero ni el cofre del pacto del Señor ni Moisés se movieron del campamento. Entonces salieron los amalecitas y los cananeos que vivían en la región y persiguieron a los israelitas hasta Horma, derrotándolos completamente. Capítulo 15. Leyes sobre los sacrificios. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando entren ustedes en el país que yo voy a darles para que vivan en él y me ofrezcan un toro o una oveja para quemarlo en mi honor como sacrificio u holocausto de olor agradable, ya sea en cumplimiento de alguna promesa o como ofrenda voluntaria o en ocasión de alguna fiesta, el que presente la ofrenda deberá añadir 2 kilos de harina fina amasada con 1 litro de aceite. Además, a los sacrificios indicados se deberá añadir una ofrenda de 1 litro de vino por cada cordero. Si se trata del sacrificio de un carnero, se añadirán 4 kilos de harina amasada con poco más de 1 litro de aceite y algo más de 1 litro de vino como ofrenda de olor agradable para mí. Si se trata del sacrificio de un becerro para ofrecerlo como holocausto o como sacrificio de reconciliación o en cumplimiento de una promesa, se añadirán 6 kilos de harina amasada con 2 litros de aceite más 2 litros de vino como ofrenda quemada de olor agradable para mí. Esto es lo que deberá hacerse por cada toro, cada carnero, cada cordero o cada cabrito que se ofrezca. Por cada animal que se ofrezca se hará su ofrenda correspondiente, según el número de animales. Todo israelita deberá cumplir estas normas cuando me haga una ofrenda quemada de olor agradable. Si un extranjero, ya sea que se encuentre de paso o que iba permanentemente entre ustedes, quiere prestarme una ofrenda quemada de olor agradable, deberá cumplir las mismas normas que todos ustedes. La misma norma vale para ustedes y para los extranjeros. Será una ley permanente que pasará de padres a hijos. Una misma ley y una misma norma habrá para ustedes y para los extranjeros. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando hayan entrado en el país a donde los voy a llevar y empiecen a disfrutar del trigo que se produce en él, deberán separar una parte para ofrecérmela. Y así como me ofrecen la primera porción del trigo trillado, así también con la primera masa que preparen me harán una ofrenda de pan. Esta ofrenda deberán hacerla siempre. Cuando involuntariamente dejen ustedes de hacer cualquiera de las cosas que le he ordenado a Moisés desde el primer día en adelante, para que ustedes y sus descendientes las cumplan, deberán hacer lo siguiente. Si la falta ha sido involuntaria y de todo el pueblo me ofrecerá un becerro como holocausto de olor agradable con su correspondiente ofrenda de cereales y de vino, como Dios lo ha ordenado. Además me ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado. Luego el sacerdote celebrará el rito para obtener el perdón a favor de todo el pueblo de Israel, y yo los perdonaré,
pues se trata de una falta involuntaria y ellos me presentaron su ofrenda y su sacrificio por el pecado. Yo perdonaré a todo el pueblo de Israel y a los extranjeros que iban entre ustedes, si la falta del pueblo ha sido involuntaria. Si la falta involuntaria la comete una persona en particular, esa persona ofrecerá como sacrificio por el pecado una cabrita de 1 año. El sacerdote celebrará ante mí el rito para obtener el perdón por el pecado involuntario de esa persona y yo la perdonaré. La misma norma vale para los israelitas y para los extranjeros que iban entre ustedes, si la falta cometida ha sido involuntaria. Pero si una persona peca voluntariamente, ya sea israelita o extranjera, me ofende a mí. Por lo tanto, esa persona será eliminada de entre su gente, pues despreció mi palabra y no cumplió mis órdenes, será eliminada del todo y cargará con su maldad. Castigo por la violación del día de reposo. Cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre recogiendo leña en día de reposo. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante todo el pueblo, y ellos lo tuvieron bajo vigilancia, pues aún no se había decidido lo que se debía hacer con él. Entonces dijo el Señor a Moisés: ese hombre debe ser condenado a muerte, que todos los israelitas lo apedreen fuera del campamento. Entonces los israelitas lo sacaron del campamento y lo apedrearon hasta que murió, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Porlas con flecos en el borde de la ropa. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: ustedes y sus descendientes deberán llevar borlas con flecos en el borde de su ropa. Las borlas deben ser de hilo morado. Así cuando ustedes vean las borlas, se acordarán de todos los mandamientos que yo les he dado y los cumplirán, y no se dejarán llevar por sus propios pensamientos y deseos, por los cuales ustedes han dejado de serme fieles. Así se acordarán de todos mis mandamientos y los cumplirán, y estarán consagrados a mí. Yo soy su Dios. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes que los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Capítulo 16. La rebelión de Coré y su castigo. Un levita descendiente de Coat, llamado Coré, hijo de Izar, y 3 hombres más de la tribu de Rubén, llamados Tatán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se rebelaron contra Moisés. A ellos se les unieron otros 250 israelitas, hombres de autoridad en el pueblo, que pertenecían al grupo de consejeros y tenían buena fama. Todos ellos se reunieron, se enfrentaron con Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de privilegios, todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros. ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Al oír esto, Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo a Coré y a los que lo seguían: mañana por la mañana el Señor hará saber quién le pertenece y quién le está consagrado y puede presentarle las ofrendas. Solo podrá presentarle ofrendas a aquel a quien él escoja. Hagan lo siguiente: traigan los incensarios de Coré y sus compañeros, pónganles brasas, échenles incienso y colóquenlos mañana delante del Señor. El hombre a quien el Señor escoja es el que le está consagrado. Y basta ya, levitas. Luego Moisés dijo a Coré: óiganme, levitas, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya escogido a ustedes entre el pueblo de Israel y que estén cerca de él y se ocupen de los oficios del santuario del Señor y presten este servicio al pueblo? El Señor ha querido que tú y los demás miembros de tu tribu, los levitas, estén cerca de él y ahora ambicionan también el sacerdocio. Realmente Aarón no es nadie para que hablen mal de él. Es contra el Señor contra quien tú y tus compañeros se han rebelado. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no queremos ir. ¿Te parece poco habernos sacado de un país donde la leche y la miel corren como el agua para hacernos morir en el desierto, que además quieres ser nuestro jefe supremo? Tú no nos has llevado a ningún país donde la leche y la miel corran como el agua, ni nos has dado campos ni viñedos. ¿Quieres que todos se dejen llevar como si fueran ciegos? No iremos a verte.
Entonces Moisés se enojó mucho y dijo al Señor: no aceptes sus ofrendas. Yo no les he quitado a ellos ni siquiera un asno, y tampoco le he hecho mal a ninguno de ellos. Después Moisés dijo a Coré: preséntense mañana tú y tus compañeros delante del Señor. Aarón también estará allí, que cada uno lleve su incensario y le ponga incienso. Tú y Aarón llevarán también su incensario y lo pondrán, junto con los otros 250, delante del Señor. Entonces cada uno tomó su incensario, le puso brasas de incienso y se colocó junto con Moisés y Aarón delante de la tienda del encuentro. Coré ya había reunido contra ellos a todo el pueblo frente a la tienda del encuentro. La gloria del Señor se apareció entonces ante todo el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: apártense de ese pueblo, que voy a destruirlo en un momento. Pero ellos, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente, dijeron: oh Dios, tú que das la vida a todos los hombres, ¿vas a enojarte con todo el pueblo por el pecado de un solo hombre? Y el Señor respondió a Moisés: diles a todos los israelitas que se aparten de la tienda donde están Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó seguido por los ancianos de Israel y fue a donde estaban Datán y Abiram. Entonces le dijo al pueblo: apártense de las tiendas de esos hombres perversos y no toquen nada de lo que les pertenece. No vaya a ser que también ustedes mueran por el pecado de ellos. El pueblo se apartó de donde estaban Coré, Datán y Abiram. Datán y Abiram estaban a la entrada de su tienda con sus mujeres y sus hijos. Y Moisés continuó: con esto les voy a probar que es el Señor quien me ha enviado a hacer todas estas cosas y que no las hago por mi propia voluntad. Si estos hombres mueren de muerte natural como los demás hombres, es que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo extraordinario y la tierra se abre y se los traga a ellos con todo lo que tienen y caen vivos al fondo de la tierra, entonces sabrán ustedes que son estos hombres los que han menospreciado al Señor. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos y se tragó a todos los hombres que se habían unido a Coré, junto con sus familias y todo lo que tenían. Cayeron vivos al fondo de la tierra con todas sus cosas, y luego la tierra volvió a cerrarse. Así fueron eliminados de entre los israelitas. Al oírlos gritar, todos los israelitas se encontraban alrededor Al oírlos gritar, todos los israelitas que se encontraban alrededor salieron corriendo y diciendo: no nos vaya a tragar la tierra a nosotros también. Además, el Señor envió un fuego que mató a los 250 hombres que habían ofrecido incienso. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ordena a Eleazar, hijo de Aarón, que saque los incensarios de entre los restos del incendio y que arroje lejos las brasas que aún haya en ellos. Los incensarios de estos hombres que han muerto por haber pecado han quedado consagrados porque fueron usados para presentar incienso delante de mí. Conviertan pues ese metal en láminas para recubrir el altar y para que sirva de advertencia a los israelitas. El sacerdote Eleazar recogió los incensarios de bronce que habían presentado los hombres que murieron en el incendio y ordenó que los convirtieran en láminas para recubrir el altar. Esta fue una advertencia a los israelitas de que nadie, aparte de los descendientes de Aarón, podía acercarse al altar para ofrecer incienso al Señor. De lo contrario, le pasaría lo que a Coré y a sus compañeros. Y todo se hizo tal como el Señor se lo había ordenado a Eleazar por medio de Moisés. Al día siguiente, todo el pueblo de Israel empezó a hablar contra Moisés y Aarón. Decían: ustedes están matando al pueblo del Señor. Y todos se arremolinaban alrededor de Moisés y Aarón. Pero ellos se dirigieron a la tienda del encuentro. En ese momento la nube la cubrió y se apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda del encuentro, y el Señor le dijo a Moisés: apártense de toda esa gente, que los voy a destruir en un momento. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente, y Moisés le dijo a Aarón: trae tu incensario, ponle brasas del altar y échale incienso. Vete enseguida a donde está el pueblo y pide a Dios perdón por ellos, porque la ira del Señor se ha encendido y la plaga ya comenzó. Aarón hizo lo que le dijo Moisés y se fue corriendo a donde estaba el pueblo reunido. La plaga enviada por Dios ya estaba haciendo estragos entre el pueblo. Entonces Moisés
Perdón. Entonces Aarón puso incienso y pidió a Dios perdón por el pueblo. Luego se colocó entre los que ya habían muerto y los que todavía estaban con vida, y la plaga se detuvo, aunque ya para entonces habían muerto 14,700 personas, sin contar los que habían muerto antes, durante la rebelión de Coré. Cuando la plaga terminó, Aarón volvió a la entrada de la tienda del encuentro para reunirse con Moisés. Y me parece que en lo personal estos capítulos que leímos el día de hoy son súper intensos. Hay mucho que aprender en estos capítulos que acabamos de leer. Muchas cosas interesantes, muchas cosas en las que tenemos que meditar, y espero que en realidad puedan tomar un tiempo ya después de esta lectura para meditar y para pensar, para analizar nuestros corazones. Y bueno, les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy en esta lectura. Que Dios los bendiga y espero verlos en la próxima lectura.